Ya, vamos a comenzar. ¿Arreglaste el auto entonces? ¿Acá? ¿Ya tenés esa pega? Afirma que necesitas... Todavía no aparece el dueño de este material. Sí, está en el aula. Ya. Cuando nosotros hablamos del sistema respiratorio, estamos hablando de un sistema que es vital. Y dentro de las funciones que tiene este sistema, tiene funciones respiratorias propiamente tales y funciones no respiratorias. Dentro de las funciones respiratorias está el intercambio de gases, ¿cierto? Va a recibir el dióxido de carbono de la sangre venosa y va a entregar oxígeno a las arterias, ¿ya? Por un lado, y muy importante, el hecho de que se pueda liberar el dióxido de carbono, que es tóxico para nuestro organismo, y por otro lado, el oxígeno es indispensable para las funciones celulares porque va a permitir la producción de ATP. El intercambio lo ocurre internamente entre los capilares alveolares y los alveolos pulmonares. Y hay una función respiratoria externa que es el intercambio de gases desde los pulmones con el gas atmosférico, ¿ya? Entonces nosotros vamos a recibir el oxígeno al inhalar el gas atmosférico. Recibimos otros gases, pero nosotros utilizamos el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, la mayor proporción de gas del aire atmosférico que nosotros respiramos tiene nitrógeno, y nosotros no usamos el nitrógeno en forma gaseosa, ¿ya? Ahora, las funciones no respiratorias, vamos a ver que en el lecho capilar de los pulmones se va a filtrar la sangre que ha formado pequeños coágulos. Entonces, si se van acumulando los coágulos pequeños, van a formar un coágulo grande. Entonces, aquí se van filtrando todos ellos, restos celulares, burbujas de aire, ¿no? Esto es muy importante. Pero eso no es respiratorio. Eso no es respiratorio, porque hay una filtración de la sangre, ¿ya? No es intercambio de gases, ¿ya? Las vías aéreas van también a estar en íntima conexión con el sistema inmunológico, por lo tanto, tienen una acción de defensa del organismo, ¿ya? Nosotros, a través del sistema respiratorio, estamos en contacto con el medio externo y estamos recibiendo agentes patógenos en el sistema respiratorio. Entonces, este sistema tiene un gran desarrollo del sistema inmunológico para protegernos. A través de la respiración, nosotros podemos controlar la temperatura, los líquidos corporales y, lo más importante, la condición ácido-básica de la sangre. El sistema respiratorio y el sistema renal son los encargados de regular la condición de ácido básico de la sangre. Ahora, el lecho de los capilares va a guardar una cantidad de sangre, por lo tanto va a servir de reservorio de sangre para el organismo. Hay una serie de actividades metabólicas que se generan en este sistema y otro de los elementos importantes
el buen funcionamiento del sistema respiratorio va a permitir, ¿no?, que pueda ocurrir la fonación. Si nosotros, piensen ustedes qué pasa cuando están resfriados y las vías respiratorias están congestionadas. Nuestra voz es completamente diferente, ¿ya? Entonces, el movimiento de las cuerdas vocales depende de un buen flujo de aire en la zona. Bueno, entonces, considerando la función respiratoria, vemos, tenemos un proceso que se llama ventilación. Cuando nosotros hablamos de ventilación, estamos hablando de intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, ¿ya? La ventilación. Como consecuencia de eso, posteriormente va a ocurrir la hematosis. La hematosis es el intercambio de gases respiratorios entre el aire del alvéolo y los capilares sanguíneos. Una vez que ha ocurrido ese intercambio, entonces se transporta esta sangre, ¿no?, entre los pulmones y el corazón, en la circulación menor, y para que a través de la sangre lleguen el oxígeno y se recoja el dióxido de carbono en los diferentes tejidos. Las células que componen los tejidos van a utilizar el oxígeno para hacer respiración celular, ¿ya? Y van a liberar dióxido de carbono como producto de este proceso. Entonces, estos dos gases están involucrados en la respiración celular. Profe, el Dime. oxígeno para la respiración celular y el dióxido de carbono es producto de la respiración celular. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, la composición del aire. Tenemos cerca del 21% oxígeno y el 78% es de nitrógeno. Hay otros gases que son casi el 1% y el dióxido de carbono, depende de dónde vivamos, es 0,04%. En Santiago es muy superior, ¿ya?, producto de la combustión de todo lo que nos rodea, ¿ya? Entonces, eso desestabiliza el sistema igual. Profe, N2 es... ese es nitrógeno. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el sistema respiratorio que ustedes debieron haber conocido en morfología, así que no vamos a detallar nada de eso. Importante, sí, que las vías superiores calientan, limpian y humedecen el aire. Eso sí es importante, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos con la nariz congestionada, respiramos por la boca y tenemos más problemas, porque entra el aire frío, sucio y no está húmedo. ¿Es verdad, profe? No sigamos. ¿Y cómo? ¿Es verdad eso? Sí. Yo ayer que respiraba, por ejemplo, y camino igual rápido y entonces me ahogo, porque estoy respirando solamente por la boca. Sí. Sí. Ya. Bueno, entonces, importante en el funcionamiento del sistema respiratorio, los músculos respiratorios que están alojados en la cavidad torácica. Entonces, ahí estos músculos están controlados por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Vamos a ver que la frecuencia respiratoria promedio
es alrededor de 12 a 15 veces por minuto. Entonces, la frecuencia de inspiración y expiración, ¿ya? Se inspira y se expira cerca de medio litro de aire, ¿ya? Eso es importante que manejen ese valor, ¿ya? Medio litro de aire en cada respiración. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo me lo dice? Introducimos, cuando nosotros inhalamos medio litro. Y después liberamos medio litro, ¿ya? Entonces, por minuto son de 6 a 8 litros, ¿ya? Importante también que estos gases, por las características químicas que tienen, van a pasar a través de las membranas de las células que componen el sistema respiratorio por difusión simple, ¿ya? Entonces, el intercambio de gases no requiere de energía biológica, va a pasar por simple difusión. Y entonces vemos, por ejemplo, la composición del aire que nosotros estamos introduciendo en nuestro cuerpo tiene una proporción de dióxido de carbono bajísima. Y nosotros vamos a liberar dióxido de carbono que es una proporción mayor de la que tiene el aire atmosférico. Y entonces, por eso el dióxido de carbono pasa al alveolo pulmonar. Y en sentido contrario, el oxígeno va a tener una mayor concentración dentro de los alveolos que en los capilares alveolares. Entonces, pasa el oxígeno hacia los capilares. Entonces, entra alrededor de 250 ml de oxígeno al organismo por cada minuto y se excreta 200 ml de dióxido de carbono. Bueno, las vías aéreas, vamos a distinguir dos tipos de vías aéreas, las vías que permiten la conducción y las vías respiratorias propiamente tales. Las vías que permiten la conducción corresponden al espacio muerto anatómico, que es, ¿por qué se llama espacio muerto? Porque ahí no hay intercambio de gases, ¿ya? En cambio, en las vías respiratorias sí ocurre intercambio de gases. Entonces, a veces hay problemas en el sistema respiratorio porque hay daño en las vías conductivas. O a veces hay problemas respiratorios porque hay daño en las vías respiratorias propiamente tal. Las conductivas llegan hasta el bronquiolo terminal. Hasta el bronquiolo, sí. Sí. Y en el alveolo ya empieza la parte respiratoria. Ahí empieza la parte, sí. Entonces, a medida que las vías respiratorias se ramifican, entonces aumenta la superficie por donde tiene que pasar el aire, ¿no? Y como consecuencia de ello, disminuye la velocidad de convección. Cuando nosotros hablamos de velocidad de convección, estamos hablando de la velocidad con que el aire va a ir de una zona de mayor concentración a una de menor concentración en función del movimiento de donde está ocurriendo el desplazamiento del aire, ¿ya? Entonces, es lógico, tenemos un tubo por donde pasa aire y tiene una superficie X. Ese tubo se bifurca en varios. Entonces, esa cantidad de tubos va a tener una superficie superior a el original, ¿no? Y entonces, la velocidad va a disminuir porque va a haber más roce en los tubos más pequeños. Y entonces, aquí vemos la velocidad relativa del aire y cómo cambia cuando pasa por la zona conductiva o sea, las vías conductivas del sistema, ¿ya? Y va cayendo, 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 cayendo. Y acá tenemos las vías alveolares
es que hacen la condición contraria, ¿ya? Va a subir, ¿no?, la velocidad del aire a medida que estamos en la zona alveolar. Los alvéolos tienen movimiento, tienen, no es un tubo, el alvéolo es una estructura que tiene la finalidad de poder mantener el aire con oxígeno y poder permitir el intercambio con los capilares. Profe, entonces a mayor superficie disminuye la velocidad, Sí, pero la convención, ¿qué era? convección. Convección. Sí, ¿Qué es la convección? eso, lo que acabo de decir. Que es como inverso. Movimiento del aire en una zona de mayor concentración a una de menor concentración en función del movimiento del medio donde se encuentra el aire. ¿Ya? Entonces, el aire, cuando nosotros inspiramos, vamos a introducir al sistema respiratorio una mayor concentración, ¿cierto? Y esa concentración de aire va a tener una velocidad determinada dependiendo de cómo inspiremos. No es lo mismo inspirar así una respiración calmada a inspirar forzadamente, ¿cierto? Entonces, la velocidad con que entra va a ir disminuyendo porque dentro de toda la trama del sistema respiratorio no tenemos músculos para que hagan el mismo esfuerzo que nosotros hicimos en el momento de la inspiración. Cuando inspiramos, usamos muchos músculos, ¿sí? Y entonces después el aire sigue desplazándose por las vías, pero sin una fuerza externa como la que hicimos al inspirar. Como que queda el último esfuerzo. Claro. Sí. Entonces, dentro de las vías respiratorias superiores, juega un papel importante la tráquea y los bronquios, ¿ya? Ellos tienen cartílagos en las paredes y poco músculo liso, ¿ya? Y entonces están recubiertos de un epitelio ciliado que va a contener glándulas mucosas y serosas. Y muy importante estos cilios. Estos cilios van a tener la función de limpiar el aire antes que llegue al resto del sistema respiratorio. Y aquí ustedes tienen una microfotografía, donde vemos las células que son células ciliadas. ¿Ya? Tienen cilios. Estos cilios no hacen que se desplace la célula porque están formando un epitelio. Entonces ellos se están moviendo continuamente. Las personas que fuman, ¿quién fuma aquí? ¡Wow! Ya, qué pena. Las personas que fuman pierden los cilios. Entonces, por eso que en la mañana el fumador empedernido se levanta con una tos terrible, porque se han acumulado todas las basuras del aire que nosotros respiramos en las vías respiratorias. Y entonces el reflejo de la tos hace para poder liberarnos de alguna forma, pero no siempre se libera, ¿ya? Qué pena que no vamos a tener tiempo de ver cáncer, para que No quiere hacer daño. para que tomen conciencia y dejen de fumar. Ya. Entonces, Acachí. cuando nosotros hablamos del sistema respiratorio, estamos hablando de músculos lisos. Los músculos lisos están controlados por el sistema nervioso autónomo y tienen receptores muscarínicos, ¿ya? Y también colinérgicos. Ya, eso.
muscarínico. Y hay otras inervaciones, pero no son tan importantes. Ahora, estas vías terminan, ¿no?, en un conjunto de alvéolos que constituyen a los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que los bronquiolos respiratorios están formados de muchos alvéolos y allí es donde va a ocurrir el intercambio de gases. Entonces, aquí vemos una microfotografía electrónica donde hay un corte de un alvéolo y vemos el espacio que deja y cómo están organizadas las células para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso. Las paredes de estas células tienen que ser, o sea, no son paredes, porque las células animales no tienen paredes. Las membranas de estas células son bastante permeables, ¿ya? Vamos a encontrar en el alvéolo pulmonar dos tipos de células. Las células tipo 1 son células planas y presentan extensiones citoplasmáticas y son las principales células que recubren el alvéolo, alrededor del 95% del epitelio. Y los neumocitos granulares son células que son más gruesas y poseen muchos cuerpos de inclusión. Entonces, aquí en el dibujo podemos ver las células que van a formar principalmente las paredes alveolares y acá tenemos las células tipo 2. Además de estas células, vamos a encontrar macrófagos. Decíamos que el sistema inmunológico está íntimamente relacionado. Muy importante, el aire tiene que entrar al alvéolo. El alvéolo es como si fuera un globo. Por lo tanto, se tiene que mantener en su forma. La única forma en que se pueda mantener esta estructura del alvéolo y no colapse, porque ¿qué pasa cuando nosotros inflamos un globo y después lo desinflamos? ¿Mantiene la forma? No. Se pega en las paredes, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tiene que haber una tensión superficial en el alvéolo para evitar que se plieguen las paredes de él, ¿no? Y entonces, aquí, dentro del alvéolo, nosotros vamos a producir un líquido que tiene una gran cantidad de lípidos, que es el líquido surfatante. Cuando nosotros hablamos del surfatante, hablamos de un líquido muy importante que previene el colapso de los alvéolos. Cuando un niño nace, no importa a cuántos meses nazca, si no ha producido el líquido surfatante, que normalmente comienza a producirlo a los 6 meses de gestación, es un niño prematuro y de mucho cuidado, ¿ya? Porque se tiene que dar respiración asistida y a veces no reaccionan bien porque no sacan nada con introducir oxígeno al cuerpo si sus alvéolos están colapsados, ¿ya? Entonces, la fuerza de retroceso elástico del pulmón va también a depender de la tensión superficial que ocurra a nivel alveolar. Bueno, aquí tenemos el surfatante. Es una mezcla de lípidos, proteínas y son sintetizados por los neumocitos tipo 2, por eso eran granulares, ¿ya? Son almacenados y secretados en los alvéolos y la función es evitar el colapso pulmonar que recibe el nombre de atelectasia, que probablemente ustedes habrán escuchado alguna vez, ¿sí? Bien.
Entonces, el surfatante evita el colapso, disminuye el trabajo de expansión de los pulmones y evita la acumulación de líquido en los alvéolos. ¿Ya? Esa es la importancia del surfatante. Aquí vemos un alvéolo con surfatante y aquí vemos un alvéolo sin surfatante. Entonces, aquí podemos ver que se pierde la integridad del alvéolo consecuencia de la falta de surfatante. Entonces, ¿cuáles son los efectos del surfatante? Mejorar la función pulmonar y como consecuencia de eso, la ventilación. Mejorar la ventilación y perfusión. Cuando nosotros hablamos de perfusión, ¿de qué será? ¿Qué es la perfusión? ¿Ah? Perfusión como profundidad. No. La perfusión es un proceso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de perfusión a nivel del sistema respiratorio, estamos hablando de la cantidad de sangre que llega al alvéolo para que pueda intercambiar gases, ¿ya? Todos los pulmones, todos los órganos están perfundidos, están recibiendo sangre a través del sistema circulatorio. Aumenta la capacidad residual funcional, disminuye el retroceso elástico del pulmón, mejora la expansión alveolar y aumenta la distensibilidad de los pulmones. O sea, el pulmón se puede ensanchar mucho más. ¿Ya? Esa es la importancia del surfatante pulmonar. Ya. Vamos a ver los conceptos de ventilación, difusión y perfusión. Entonces, aquí tenemos un alvéolo y este es el capilar. Aquí vemos que este es el capilar que proviene de las arterias y este que proviene de las venas. Recuerden ustedes que este capilar proviene de la arteria pulmonar, rica en dióxido de carbono. Y la vena pulmonar es la que va a llevar la sangre rica en oxígeno. Entonces, la ventilación es la parte de la respiración que consiste en el paso del aire a través de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, hasta que llega al sitio de intercambio de gases. O sea, ¿a dónde va a llegar? A los alvéolos, ¿cierto? La difusión es el movimiento de estos gases a favor de la gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, la difusión nos va a permitir el paso del oxígeno, ¿no?, desde los alvéolos pulmonares a los capilares pulmonares y desde los capilares que irrigan a los diferentes tejidos y las células, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este intercambio de gases, aquí juega un papel muy importante los glóbulos rojos que se encuentran, ¿no?, en los vasos sanguíneos. Los glóbulos rojos son los que van a aportar el dióxido de carbono de la sangre de la vena arterial y ellos van a captar el oxígeno del alvéolo. Entonces, estos gases tienen que pasar una barrera muy grande, a pesar de que es simple difusión. Y entonces aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene que pasar las células que forman el epitelio de los alvéolos. Una vez que salen de la célula,
se van a encontrar con el espacio entre las células, el espacio intersticial. Y después tienen que atravesar la pared de los capilares. Y después pueden recién llegar al plasma. Y del plasma van a pasar a los eritrocitos o glóbulos rojos. Ese es el camino del oxígeno. El dióxido de carbono del plasma pasa al endotelio de los capilares, a los intersticios y de los intersticios a las células alveolares. ¿Ya? Entonces, si se daña cualquiera de estos elementos que participan en el paso de estos gases, entonces va a haber problemas de intercambio de gases. Ya. Entonces los elementos que van a conformar, ¿no?, la barrera de separación por donde tienen que pasar los gases es la capa de agua que tapiza el alveolo en su interior, el epitelio alveolar con su membrana basal, el líquido intersticial y el endotelio capilar con su membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Ustedes vieron histología. La parte de abajo. Claro. En la parte de abajo del tejido está el apical, arriba en la basal está. Claro. Entonces tenemos, es una zona que permite delimitar un tejido con respecto al otro. ¿Ya? Entonces cada tejido termina en una membrana basal. Pero no es la membrana como tal, sino que hay una serie de elementos que son extracelulares. Ya. Entonces, para que haya intercambio de gases, nosotros necesitamos una gran superficie. Y vean ustedes que en la superficie de intercambio dada por los alvéolos pulmonares equivale a la mitad de una cancha de tenis. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro organismo. O sea, si nosotros estiráramos todas las cosas que están como constreñidas en nuestro cuerpo, serían metros y metros cuadrados, enormes, ¿ya? Aquí tenemos la membrana, los elementos que forman parte de la barrera hematogaseosa. Y entonces, primero tenemos aquí el alveolo con su membrana. Hay un espacio alveolar, ¿no?, que separa, ¿no?, la membrana del alveolo de la membrana del capilar. Entonces tenemos el endotelio y, bueno, gracias al plasma es que están diluidos estos gases y entonces van a fluir de acuerdo a las concentraciones que tengan. Entonces, aquí vemos el alveolo y estas son los glóbulos rojos que llevan sangre rica en dióxido de carbono, glóbulos rojos con sangre rica en oxígeno. Entonces es importante el concepto de hematosis. Cuando nosotros hablamos de hematosis, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde? En el alveolo. Entre el alveolo Y la sangre. y los capilares alveolares. Ya, muy bien. ¿Ya? Y entonces, aquí nuevamente aparecen leyes físicas y en la ley de difusión que dice que la tasa de difusión va a depender del área de superficie, por la concentración de la gradiente, por la permeabilidad de la membrana y en función
de el grosor de la membrana. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos van a participar para ¿Y que esos valores cómo se obtienen? pueda ocurrir el intercambio. ¿Qué? ¿Cómo se obtienen esos valores en la superficie del área por la concentración de la gradiente? Bueno, eso se obtiene No nos va a poner un ejercicio, experimentalmente. no nos va a poner un ejercicio de eso. No, no, no. Pero sí vamos a saber, ¿cierto? Ah, ya. Tienen que saber que la tasa de difusión depende de estos elementos. ¿Ya? En los pulmones hay resistencia, como en todas partes, o sea, aquí hay resistencia para el paso del aire. Vamos a tener dos tipos de resistencia, la elástica y la aérea. La resistencia elástica es estática, ¿ya? Depende de la capacidad que tienen los pulmones de expandirse, ¿ya? Depende de la distensibilidad de los pulmones, ¿ya? Y entonces la distensibilidad va a depender de la capacidad que tienen, ¿no?, las estructuras que forman el pulmón y la tensión superficial. Y entonces, en condiciones normales, la resistencia elástica juega un papel bastante importante en el proceso de respiración. La resistencia aérea es dinámica y va a depender del diámetro de las vías aéreas y del flujo del aire, ¿ya? ¿Cómo del diámetro de la vía aérea? Las vías aéreas son tubos. Sí, pero Entonces, mientras más chiquitito el tubo, menos diámetro tiene del lumen de la vía aérea, ¿ya? y el lumen va a Entonces, variar según ¿cómo? y el lumen va a variar según la Sí, persona. va a variar según la persona, pero en general lo que varía depende según de la patología. determinadas afecciones, O sea, según como por patología ejemplo el asma. En el asma hay inflamación crónica y hay acúmulo de mucosidad, por lo tanto el lumen se hace pequeñito, pequeñito, ¿ya? Entonces esa es resistencia aérea, que es dinámica. Entonces, ¿de qué depende la resistencia? Del calibre de la vía aérea. Entonces vamos a ver que hay vías aéreas que son más grandes que otras. El volumen pulmonar, la presión negativa de las pleuras, en la inspiración, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad de aire suficiente para permitir que se genere la presión negativa de las pleuras, entonces en el proceso de inspiración, entonces va a permitir que se distiendan mucho más los pulmones, ¿ya? ¿Y por qué? Porque las vías aéreas aumentan su diámetro, dada esa presión negativa, que es muy importante. La presión entre la diferencia de presiones de la cara externa y la cara interna de las vías aéreas, ¿no? Si nosotros tenemos una presión por fuera de la vía aérea y se contrarresta con la presión que está adentro, entonces posiblemente el lumen se haga más pequeño, ¿no? Cuando nosotros vemos eso en la expiración forzada, ¿ya? Entonces, tiene que haber, ¿no?, este tipo de presión para que nosotros podamos liberar el aire de nuestros pulmones. También va a depender del tipo de flujo. Si es más turbulento, va a haber mayor resistencia. Entonces, si nosotros tenemos una respiración forzada, el aire no va a entrar tranquilo, sino que las partículas del aire van a chocar unas con otras y esa es turbulencia.
¿ya? La fricción del aire contra las paredes. El aire pasa por el tubo, depende del diámetro del tubo, cuánta fricción va a haber. Ya, entonces, la difusión de los gases va a depender de la solubilidad del gas y de la densidad. Entonces, ¿cuál es la densidad del oxígeno? La densidad del oxígeno es menor que la del dióxido de carbono y difunde 1,17 veces más. ¿Ya? Entonces, como es menor, entonces va a difundir más rápido. La solubilidad del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno. Entonces difunde 24 veces más. ¿Ya? Entonces el dióxido de carbono es más soluble en el medio donde está. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso para poder comprender, ¿no?, cómo ocurre el intercambio y cómo ocurre el movimiento de estos gases en el sistema. ¿Ya? Entonces, la difusión del dióxido de carbono es 20 veces más rápida que la del oxígeno. Y eso ¿es favorable o desfavorable para nuestro organismo? Desfavorable. ¿Es desfavorable? Sí. Favorable, diría yo. ¿Por qué? Lo eliminamos más fácil. Porque se elimina más fácil, claro. Tiene que tener mayor difusibilidad para que se pueda eliminar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la ley de difusión de Fick. El flujo gaseoso transmembrana es dependiente del área expuesta, la difusibilidad del gas, la gradiente de presiones parciales en función del espesor de la membrana. Aquí ya lo habíamos mencionado anteriormente. Yo sé para qué nos sirve esa ley. Esta ley te está expresando de qué forma va a difundir el gas por las vías respiratorias. Entonces, ¿se acuerdan que tenían que pasar mucho esto? Tiene que pasar a través de muchas membranas y espacios intersticiales. Ya. Condiciones fisiológicas del sistema respiratorio. Vamos a ver cómo son las presiones de estos gases. Nosotros vamos a tener sensores de cuando hay variaciones de estas presiones, entonces se manda información al sistema nervioso y este va a tener sus efectores en los músculos respiratorios y que van a influir sobre el trabajo de los alveolos. Entonces, la presión de oxígeno en el alveolo es 100 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono es 40. Ahora, si nosotros vemos la presión de oxígeno que lleva a la arteria pulmonar, acuérdense ustedes que esta está rica en dióxido de carbono, es de 40 milímetros de mercurio y 46 de dióxido de carbono. Por lo tanto, estas presiones son diferentes a las presiones alveolares. Entonces, si la presión de oxígeno en la arteria pulmonar es de 40 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno en el alveolo es de 100 milímetros de mercurio, ¿de dónde a dónde va a pasar el oxígeno? Del alveolo a el capilar, ¿no? Muy importante. Y va a pasar muy rápido porque hay una diferencia de presión muy alta, ¿sí? Y la presión de dióxido de carbono es 46 y en el capilar y 40 en el alveolo. Entonces pasa en sentido contrario.
hay menos presión, pero habíamos visto que el dióxido de carbono puede difundir con mayor facilidad, ¿sí? Una vez que los capilares alveolares reciben la sangre, se pierde parte de esta presión de oxígeno y nos quedamos con 96 milímetros de mercurio y 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Ese es lo que va a entrar en la zona izquierda del corazón. Al salir del área izquierda del corazón, vamos a tener las presiones. Y ellas llegan a los capilares sistémicos, donde van a recibir el dióxido de carbono de las células y van a entregar el oxígeno a las células, quedando entonces en una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, de dióxido de carbono de 46, y pasan por la zona derecha del corazón, ¿no? Que esa es la sangre sistémica, que va a ser captada por las aurículas. Y entonces se mantiene esta presión hasta que ocurre el intercambio de gases. Había mencionado que la presión negativa de las pleuras juega un papel muy importante. Si nosotros no tuviéramos esa presión negativa, nuestros pulmones también colapsarían, no los alveolos, sino que el pulmón completo, ¿ya? Entonces, los pulmones están recubiertos de dos capas de célula que reciben nombre de la pleura parietal y que está en contacto con el medio externo del pulmón, y la pleura visceral que está en contacto con el pulmón. Y hay un espacio interpleural. Y entonces la diferencia de presiones se debe a este espacio, ¿ya? ¿Cuál es la función de las pleuras? Mantener en contacto el pulmón con la caja torácica y permitir que éste se expanda, ¿no? Mantiene una presión de menos de 3 milímetros de mercurio, ¿ya? Y entonces, entre este espacio, nosotros vamos a tener un líquido pleural que corresponde al sistema linfático, ¿ya? Cuando aumenta este líquido, entonces vamos a perder esta presión. Cuando se infecta este líquido, se produce la pleuresía, que a lo mejor ustedes habrán escuchado alguna vez, ¿ya? Que es se produce inflamación de las pleuras y como consecuencia de una infección. Por lo tanto, esta presión, que es tan importante, se modifica. Entonces, las fuerzas opuestas que hay en la caja torácica y los pulmones va a generar la presión intrapleural negativa. Y aquí lo vemos, ¿sí? Los pulmones van a presionar hacia afuera para expandirse y la caja torácica va a presionar hacia adentro para contraer, ¿ya? Entonces, en este juego de estas dos, se genera la presión de menos 30 milímetros de mercurio. Los músculos respiratorios juegan un papel fundamental, ¿no? Para el funcionamiento de la caja torácica. Entonces vamos a tener músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Cuando nosotros hablamos de músculos inspiratorios, el diafragma es el más importante, ¿ya? Y vamos a tener los intercostales externos, escaleno y esternocleidomastoideo. En los músculos expiratorios, como la expiración es un proceso que no requiere
actividad porque nosotros expiramos cuando relajamos los músculos, ¿ya? Pero igual juega un papel importante los intercostales internos y la pared abdominal. Entonces, importante, a mayor volumen, menor presión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros expandimos la caja torácica, vamos a tener menor presión en los pulmones o mayor presión. Mayor presión. Menor. Se expande la caja torácica. Mayor. Menor. Menor porque hay menos fuerza sobre los pulmones. Ya cuando nosotros inspiramos, expandimos la caja torácica para que estos pulmones puedan tener la capacidad de introducir el aire. Si fuera mayor, no podríamos introducir el aire. ¿Ya? Entonces, esto está mostrando, esta es la ley de Boyle, que eso, la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Entonces, el gas, si está en un espacio mayor, va a tener menos presión que si está en un espacio menor. Entonces, la ventilación pulmonar va a depender, ¿no?, de estos ciclos en que nosotros vamos a expandir la caja torácica o la vamos a contraer, ¿ya? En la inspiración va a entrar aire. En la expiración va a salir aire. Este juego de inspiración y expiración implica el ciclo respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros inspiramos? El diafragma, cuando está contraído, tiene la forma de una C inversa. Y cuando está, relajado. Cuando está relajado, tiene una forma de una C inversa. Cuando está contraído, está recto, ¿ya? Entonces, en la inspiración, el diafragma está recto. Y entonces, eso va a permitir que haya una mayor capacidad torácica. Junto con eso van a trabajar los músculos intercostales para que se puedan levantar las costillas y entonces generar una cavidad mayor. En la expiración se relajan estos músculos y entonces se contraen los pulmones. Por eso hablamos que la inspiración es una actividad activa. En cambio, la expiración es pasiva, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos qué es lo que pasa con las presiones atmosféricas y las presiones alveolares en las diferentes etapas de la inspiración. Entonces, la contracción muscular, ¿no?, va a permitir el aumento del volumen torácico, como acabo de mencionar, ¿ya? Y entonces, la disminución de las presiones intrapulmonares. Entonces, ¿cómo se inicia la inspiración? Inicialmente, la presión atmosférica es igual a la presión alveolar. Entonces, cuando ocurre la inspiración, entonces la presión atmosférica se va a hacer mayor que, para que ocurra la inspiración, la presión atmosférica tiene que ser superior a la presión alveolar. Y cuando estamos en el medio de la inspiración, vamos a ver que la presión atmosférica sigue siendo mayor porque de esa forma se están llenando los pulmones, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya terminamos de inspirar, entonces se hacen iguales las presiones. Eso es con respecto a la inspiración. Con respecto a la expiración, se tiene que disminuir el volumen torácico.
¿no? Y tiene que aumentar la presión interna. Entonces, partimos de presiones iguales y cuando se relaja, entonces la presión atmosférica se hace mucho menor que el alveolar y entonces posteriormente se hace algo menor hasta llegar a la igualdad de las presiones. ¿Sí? ¿Queda claro el proceso de inspiración y expiración? ¿Sí? En la inspiración, en la diapo pasada, en el 4, ¿qué era? Porque Esto llegaba en el es lo mismo. Es lo mismo que en la expiración. Llegar al nivel cuando tú inspiras y expiras continuamente, pero para que se inicie, ya sea la expiración o la inspiración, se tiene que llegar a un punto en que ambas presiones sean iguales, presión atmosférica y presión alveolar. Ya, importante. Hasta ahora nosotros hemos hablado la relación directa que hay entre el sistema circulatorio y el sistema pulmonar. Entonces, hay que diferenciar la circulación pulmonar y bronquial. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la circulación pulmonar, estamos hablando, ¿no?, de la sangre que llega al corazón desde la arteria pulmonar y sale del corazón por las venas pulmonares. ¿Ya? Eso genera un ciclo pequeño y que hablamos de la circulación menor, ¿cierto? Pero existen otros vasos sanguíneos que van a irrigar a todo el árbol bronquial, ¿ya? Y entonces eso es alimentado, ¿no?, por las venas bronquiales, se van a descargar en la vena ácido y de esa forma vamos a tener la relación con el sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, sabemos que la circulación bronquial nutre todos los elementos que constituyen el sistema respiratorio, la tráquea, los bronquiolos terminales, ¿no? Riega la pleura y a los ganglios linfáticos que forman parte del ilio. ¿Cuál es el ilio? El ilio pulmonar es donde están los tres vasos. Es como, o sea, es como está la arteria, no sé, en el dibujo no lo podríamos tener, no sé cómo ¿Cuándo es, hablamos de un ilio? cuando hay un conjunto de vasos. ¿No? Cuando hay un espacio por donde tienen que pasar cosas. Ya en este caso pasan los vasos. ¿Ya? Entonces nosotros también encontramos una zona Ilio en el corazón. del esófago, el esófago que atraviesa el diafragma. ¿Ya? Ya, esto es muy importante. Los volúmenes y capacidades respiratorias. Nosotros vamos a tener diferentes volúmenes de acuerdo a qué condiciones nos estemos enfrentando. Ya habíamos dicho que cuando nosotros inspiramos medio litro de aire y expiramos medio litro de aire. A eso se le llama volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente y es medio litro. Y es lo que ustedes ven aquí, esto que está acá. ¿Ya? Ese es medio litro. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos una inspiración forzada,
vamos a generar el volumen de reserva inspiratoria, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Cuando nosotros... ¿Y ese cuánto sería? 6.000? Espera, que ya lo vamos a ver. Cuando nosotros expiramos forzadamente, entonces hablamos de el volumen de reserva expiratoria. El volumen de aire que queda en el interior de los pulmones, una vez que uno ha expirado al máximo, es el volumen residual. Siempre queda aire en nuestros pulmones. Cuando veíamos el sistema circulatorio, siempre quedaba sangre en el corazón, ¿cierto? Ya. Cuando nosotros hablamos de, esos son los volúmenes básicos, pero hablamos de capacidades en el sistema circulatorio, y esas capacidades es la mezcla de determinados volúmenes. Entonces hablamos de la capacidad vital, que va a abarcar el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. La capacidad inspiratoria, que va a abarcar el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Y la capacidad pulmonar total va a abarcar todo. Entonces va a abarcar la capacidad vital, el volumen corriente y la capacidad funcional, el volumen de reserva expiratorio y la capacidad funcional residual. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que, cómo se manifiestan estos volúmenes. Importante, dime. Perdón, la capacidad inspiratoria, ¿qué abarca? La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que nosotros mantenemos en nuestros pulmones después de una inspiración forzada. Para poder medir los volúmenes respiratorios existe un instrumento que se llama espirómetro. Y aquí ustedes tienen el instrumento. Y trabajan de diferentes formas, de acuerdo a los adelantos tecnológicos que se han conseguido, ¿no? Pero todos ellos nos dan los mismos resultados. Volumen corriente. Entonces, el volumen que entra y sale de los pulmones en cada respiración. Medio litro. Volumen de reserva inspiratoria. Volumen de aire inspirado en una máxima inspiración al final de una inspiración normal. 3,3 litros. Entonces, nosotros en condiciones normales inspiramos medio litro. Pero si nosotros nos forzamos a inspirar, vamos a lograr alrededor de 3 litros dentro de nuestros pulmones. ¿Ya? Volumen de reserva expiratorio es el volumen de aire que puede ser expirado en un máximo esfuerzo después de una expiración normal. 1 litro. Volumen residual es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una máxima expiración. ¿Ya? Entonces nosotros dejamos dentro de nuestros pulmones alrededor de 1 litro. ¿Ya? Ahora, las capacidades respiratorias. Nosotros podemos hablar de la capacidad inspiratoria, que involucra el volumen corriente y el volumen inspiratorio, el volumen de aire respirado en la máxima inspiración al final de la expiración normal. ¿Ya? Entonces, se suma el volumen corriente. Tenemos un 3,8 litros. La capacidad funcional residual es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una expiración normal. Entonces, volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y entonces es 2,2 litros.
volumen de aire exhalado en una máxima expiración después de una inspiración máxima, 4,8, que eso corresponde a la capacidad vital. Entonces, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria. La capacidad pulmonar total es el volumen corriente más el volumen residual. Entonces, estos valores ustedes tienen que tener como una idea de cómo son, porque normalmente dentro de los exámenes que se hacen a las personas, dependiendo de las condiciones patológicas que tengan, se le hace la espirometría. Por supuesto, en todas aquellas afecciones respiratorias, las personas tendrán que tener espirometría. Y aquí podemos ver cómo se ven afectados los pulmones consecuencia de algunas patologías. Y vamos a ver el cambio del volumen de los pulmones en función de las presiones que se generan en esos pulmones. Entonces, ¿qué pasa en el enfisema? ¿Qué saben ustedes del enfisema? Enfisema. ¿No saben nada? Ya, las personas que fuman van a tener enfisema, así que dejen de fumar. ¿Ya? El enfisema comienza un deterioro de los alvéolos pulmonares por inflamación y necrosis. Entonces se generan como espacios donde no hay intercambio de gases. ¿Ya? No sé si ustedes han oído hablar de un cantante que murió, y murió por enfisema. Sandro. Él no pudo dejar de fumar nunca, 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 y andaba con el oxígeno en la nariz y fumando. No podía, no podía. ¿Ya? Y entonces el hábito del tabaco va deteriorando los alvéolos pulmonares. Y entonces aquí vemos la presión que se genera en los pulmones, ¿no?, por el cambio de volumen. Entonces hay una presión muy baja con respecto a la normalidad, como ustedes ven aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay zonas del pulmón que no tienen capacidad elástica y tampoco tienen capacidad para contener gases. Y acá tenemos la fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar, aquí se pierde, aunque esté el alvéolo esté presente, está fibrosado. Entonces no tiene la capacidad de movimiento y no tiene capacidad de poder adaptarse a las presiones. Y entonces vemos las presiones que son muy inferiores a lo normal. Profe, en el gráfico, ¿qué significa lo que va hacia arriba, la variante? Porque dijo que en el enfisema era menor la presión que la normal. ¿Y dónde está la presión? ¿Está en la variable X o en la Y? En la X. ¿Y cómo Dice va a ser? presión transpulmonar. Va a haber cambios de volumen en el pulmón solamente hasta esta presión. Y alrededor de 10. 15, pensemos, 15, 14. ¿Ya? En cambio, en las personas normales vamos a tener cambios hasta la presión de 30. En la fibrosis vamos a tener cambios del volumen, pero en presión, los cambios van a ser muy poco significativos, aunque aumentemos la presión. Y el I es el volumen.
Sí, ese es el volumen, el cambio de volumen de los pulmones. Así era la presión. Entonces, ¿cómo cambia la presión en los alvéolos en la inspiración y la expiración? Entonces, aquí nosotros tenemos la inspiración y la expiración. O sea, aquí tenemos un ciclo, ¿sí? Y la presión alveolar la tenemos acá, en rojo, y va a bajar la presión alveolar. Ya están de nuevo. Eso, las personas que venían, no sé si fue con ustedes, que yo estaba en clase, y querían hacer inventario. Sí. Volvieron ahora. Estamos ocupados. ¿Y por qué vienen el mismo día a la misma hora? Porque hacen tutoría. Porque esta sala no se usa. Parece que la ocupan para hacer tutorías de espacio. Van a hacer de químicos. Porque usted se está robando esta sala. Sí, pues yo me la robo. Y entonces, ¿qué pasó? Por eso que la Ya, tienen ahí. dejen de molestar. ¿Ya? Entonces, vemos que la inspiración, el alveolo en la mitad de la inspiración baja al máximo su presión y después remonta. Y aumenta al doble en la expiración, en la mitad de la expiración. Y después cae nuevamente y así sucesivamente. La presión intrapleural, vemos que durante la inspiración cae al máximo, ¿ya? Y en la expiración paulatinamente va subiendo hasta que llega a su máximo y nuevamente la inspiración baja. En el caso del movimiento de aire que se desplaza, por supuesto, en la inspiración nosotros desplazamos el máximo y en la expiración vamos a liberar hasta el máximo. Profe, en la de arriba era Alveolar. alveolar. El rojo es alveolar, el azul es intrapleural y el movimiento de aire el de abajo. ¿Se cambian los niveles dependiendo de la zona, profe? Se cambian las presiones La presión va de cambiando. acuerdo a si estamos inspirando o expirando. Y a dónde esté. Y claro, y lo que veamos. Aquí en este caso estamos viendo el alveolo, aquí estamos viendo la presión intrapleural. Bueno, es la relación que hay entre el alveolo y los capilares, que ya lo vimos en el otro cuadro. Cómo el intercambio ocurre por la diferencia de presión. En este caso se está considerando solo el oxígeno y aquí se está considerando solo el dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos la ventilación alveolar y cómo cambian las presiones parciales alveolares con los diferentes gases. Entonces, en la hipoventilación, cuando nosotros hablamos de hipoventilación, es que la ventilación es más reducida a lo normal, ¿no? Y entonces vemos que aumenta paulatinamente la presión de oxígeno y baja paulatinamente la presión de dióxido de carbono. Pero cuando nosotros hacemos una hiperventilación, entonces las presiones de oxígeno llegan al máximo y las presiones de dióxido de carbono llegan al mínimo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos hiperventilación es cuando respiramos muy seguido, nuestra frecuencia respiratoria se hace mucho más grande, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con eso, porque cuando uno se hiperventila mucho, se marea. Y se desmaya. Sí.
¿Ya? Bueno, aquí tenemos las presiones parciales de oxígeno en los distintos compartimentos y el aire respirado tiene una presión de 150 milímetros de mercurio. Cuando llega a los alvéolos llega a 105 y cuando sale de los alvéolos va a llegar a 90. Esto es lo mismo, las variaciones, ¿no? Y una de las cosas importantes, varía las presiones de dióxido de carbono y de oxígeno. Varía los valores, solamente el valor del agua, del aire inspirado, pero el resto se mantiene igual. Y el nitrógeno no cambia. ¿Ya? Va a cambiar un poco por la pérdida en el camino, pero a nosotros no nos influye en nada el nitrógeno. Entonces varía el agua nomás y El agua, pero varía del medio al cuerpo, y en el cuerpo permanece en todas partes en la misma y proporción. el CO2 igual varía. El CO2 es el que varía bastante, por supuesto, tiene que variar, ¿ya? Porque nosotros tenemos aquí los mismos valores, yo no repetí los valores porque ya lo hemos visto anteriormente en los cuadros anteriores. Ahora, el oxígeno es transportado principalmente por la hemoglobina, la oxihemoglobina, que corresponde a el 98,5%. Y disuelto en el plasma el resto, ¿ya? El dióxido de carbono tiene otro camino. El 65% se transporta en forma de bicarbonato, disuelto en el plasma. El 25% se transporta unido a la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina. Y el 10% se transporta disuelto directamente en el plasma. ¿Ya? Entonces, los caminos por cómo pasan los gases estos son diferentes. ¿Por qué nosotros podemos transportar el dióxido de carbono? Bueno, se transporta gracias a la anhidrasa carbónica, que es la que va a transformar el dióxido de carbono más agua en ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en protones, ¿ya? ¿La anhidrasa es una enzima? La anhidrasa carbónica es una enzima y estas reacciones químicas son reacciones reversibles, ¿ya? Entonces, el bicarbonato más los protones pueden formar el ácido carbónico y después libera dióxido de carbono y agua. Y eso es la importancia, porque los eritrocitos, nosotros tenemos la anhidrasa carbónica para que haga este trabajo, para que nosotros podamos eliminar el dióxido de carbono de la sangre. Profe, la anhidrasa carbónica que hace, o sea, ¿solo libera dióxido de carbono en la sangre? La anhidrasa carbónica permite la asociación de el dióxido de carbono con el agua para transformarlo en ácido carbónico y permite el proceso contrario, que el ácido carbónico se transforme en dióxido de carbono y agua. Entonces, nosotros tenemos el dióxido de carbono que se va a transformar en bicarbonato, iones protones. Los iones protones acidifican donde estén, ¿ya? Y entonces va a disminuir la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, ¿ya? Y entonces eso permite
¿no?, que el oxígeno pueda ir a los tejidos, ¿ya?, para que se libere el oxígeno de la hemoglobina que está en los eritrocitos y pueda ser absorbido por los tejidos. O sea, Pero como un dijo papel que- importante que haya un cierto nivel de acidez para que el oxígeno se libere en la hemoglobina. Entonces el protón acidifica, Sí. pero dice que disminuye la afinidad. Y claro, ya, entonces el oxígeno se libera porque estaba asociado a la hemoglobina. Entonces disminuye su afinidad, se libera Y así puede ser y puede captado entrar por al los tejido, a los tejidos, que es lo importante. Ya, bueno, en los alvéolos pulmonares el proceso es contrario, ¿ya? Y entonces aquí participa la anhidrasa carbónica y el oxígeno exceso que viene de los alvéolos se une a la hemoglobina y el dióxido formado por la degradación del ácido carbónico es eliminado por los alvéolos. Esto es lo mismo, esa es la reacción que ocurre. Y la curva de disociación de la hemoglobina se produce de esta forma porque nosotros ya lo vimos en biología, porque hay un trabajo cooperativo. Entonces la hemoglobina tiene 4 unidades y cuando una unidad se asocia al oxígeno, quedan las otras unidades dispuestas a asociarse con mayor facilidad. Ahora, importante, hay una serie de factores que van a afectar la asociación de la hemoglobina con el oxígeno. Y entre ellos tenemos el calor, la temperatura, la cantidad de dióxido de carbono que haya y los niveles de acidez que hay. Entonces, nosotros vemos que esta curva puede descender en su funcionamiento dependiendo de cuán fuertes son estos factores para que... Pero el calor habla de que una persona esté con fiebre. No, el calor ambiental Calor también. ambiental. Sí. Y sí. la acidosis habla de la acidosis metabólica. Sí. Ahora, ¿cómo se regula la ventilación? Se regula a través del bulbo raquídeo. Ahí nosotros vamos a tener unos centros que van a permitir la coordinación entre inspiración y expiración y la frecuencia respiratoria. Para que nosotros respiremos es necesario el trabajo de los músculos. Entonces, los cambios de presiones de oxígeno y dióxido de carbono son captados por quimioreceptores. Estos quimioreceptores mandan la información al bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo va a actuar sobre los músculos respiratorios para poder modificar la frecuencia respiratoria. Entonces, la respiración es un proceso involuntario automático, pero nosotros podemos regularla. Y posiblemente ustedes de pequeños jugaron a no respirar. ¿Sí? Sí. Ya. Yo no jugué a eso, pero sé que los niños juegan a eso. ¿Ya? Nosotros podemos intentar no respirar, pero llega un momento en que el sistema autónomo nos manda y vamos a respirar sí o sí. Ahora, la frecuencia respiratoria, muchas personas la modifican, como por ejemplo los que hacen yoga. Ellos prolongan sus inspiraciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero es involuntario. Hay moduladores del sistema nervioso, hay moduladores químicos, temperatura, emociones, presión arterial y movimientos corporales.
por supuesto. Si nosotros corremos, ¿cómo es nuestra frecuencia respiratoria? Superior, ¿cierto? Entonces, los quimiorreceptores están, igual como los habíamos visto en el sistema circulatorio, en el seno carotidio y en el callado aórtico. Ahí están los quimiorreceptores. Entonces ellos van a detectar cambios en, principalmente cambios en el pH. Y entonces de ahí inmediatamente se activan los centros reguladores de el tronco encefálico. Entonces, el control de la respiración está dado por la información, va a llegar a estos quimiorreceptores, vamos a tener quimiorreceptores centrales que están detectando los cambios de pH y eso va a ser a nivel de el sistema nervioso, y los periféricos que van a estar en los vasos sanguíneos. Tenemos el bulbo raquídeo, que tiene un centro que permite el ritmo respiratorio, ¿ya? Nosotros normalmente inspiramos en 2 segundos y expiramos en 3 segundos. ¿Por qué? La inspiración dura 2 segundos y la expiración dura 3 segundos. Porque quizá el organismo quiere... No, La no, el superficie. organismo no quiere nada. Hay No. que inventar algo, pues, no. No, pues no, no. A ver. Piensen, ¿qué es la inspiración y qué es la expiración? ¿En qué consiste el proceso de inspiración? En un proceso activo, nuestro músculo, y en cambio la expiración, ¿qué es? Un proceso pasivo. Entonces, por supuesto, si nosotros llevamos el impulso a nuestros músculos, eso van a trabajar rápidamente. Y después de la relajación es más lenta, ¿ya? Pueden haber cambios en el ritmo, en la frecuencia. Entonces, puede ser que las inspiraciones y expiraciones sean más cortas o en mayor intensidad de contracción muscular. Hay regulación neurológica, que es el reflejo de Hering-Bauer, ¿ya? Que consiste en que la estructura que forman los pulmones y que están influidas por la incorporación del aire, ¿no? Pueda evitar la inspiración, ¿ya? Entonces, en ese caso, hay un colapso pulmonar y se inhibe, que está inhibiendo a las neuronas expiratorias. Entonces, nosotros nos quedamos con el aire en los pulmones y no podemos liberarlo. Entonces, el bulbo raquídeo va a recibir la información de los quimiorreceptores arteriales centrales y mecanorreceptores. Los mecanorreceptores se encuentran en los músculos de la pared torácica. Aquí tenemos nosotros las áreas que regulan la respiración. El área neumotáxica, apnéutica, que corresponde al puente. Y en el bulbo vamos a tener el área inspiratoria y expiratoria, que está íntimamente relacionada con las áreas del puente. Entonces,
cuando nosotros hablamos de el área apnéutica, estamos hablando, ¿no?, de el área que va a impedir que nosotros respiremos, ¿ya? Nosotros vamos a llegar a una apneusis cuando se inactiva el centro neumotáxico. Entonces se genera la inspiración prolongada. Nosotros nos quedamos y no podemos expirar, ¿ya? Y entonces el centro neumotáxico va a enviar señales a las neuronas inspiratorias y así de esa forma va a limitar la duración de la inspiración. Entonces vamos a tener un centro apnéutico que va a generar la inspiración prolongada y un centro neumotáxico que es el que va a evitar que esto sea prolongado, ¿ya? Entonces el trabajo de ellos dos juntos son los que van a permitir el proceso de inspiración y expiración. Ahora, el bulbo raquídeo va a regular, ¿no?, la frecuencia con que se genera la inspiración y expiración, la contractilidad del pulmón y de los músculos que corresponden. Bueno, hay un control involuntario de la respiración en situaciones de ejercicio, emociones, cambio de presión arterial, temperatura, y estos van a cambiar el ciclo respiratorio. ¿Qué pasa cuando disminuye la temperatura? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mucho frío? Tiritamos, sí, pero estamos ahora pensando en el sistema respiratorio. Vamos a respirar con una mayor frecuencia o con una menor frecuencia. Cuando hace frío, a ver. Más lento, cuando hace calor más rápido. Claro. Porque si nosotros respiramos más rápido, perdemos más calor. Porque a medida que nosotros respiramos, estamos eliminando dióxido de carbono, agua y calor, ¿ya? Cuando tenemos fiebre o hacemos ejercicio, entonces la frecuencia respiratoria es mayor. Ahora, cuando aumenta la presión arterial, el ritmo respiratorio se hace más lento, ¿ya? Y cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, entonces los propios receptores que están en los músculos van a llevar señales para el aumento de la frecuencia respiratoria. Bueno, aquí nosotros tenemos situaciones en que cambia nuestra frecuencia respiratoria. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué cambia la frecuencia respiratoria? Porque están hablando. ¿Y por qué no pusimos una sola persona hablando ahí? ¿Ah? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y por qué hay un muchacho y una muchacha? Porque aquí hay emoción, hay emociones, porque no sabemos lo que están hablando, pero están muy emocionados. Las emociones nos cambian nuestra frecuencia respiratoria. ¿Ya? Hay personas que hacen buceo sin cilindros de oxígeno. Sí. Entonces ellos se preparan para guardar el aire en los pulmones y estar el mayor tiempo posible bajo el agua. Cuando nosotros nos sonamos,
también cambiamos la respiración. Cuando comemos o tomamos agua o líquido, cada vez que tragamos estamos cambiando nuestra ¿Qué respiración. pasa si alguien come y no escucha cuando come? Que alguien come y ¿qué? Alguien se alimenta y deja de escuchar. Ah, no, pero eso es otra cosa. Pero Porque ¿es lo que válido pasa- o es como una enfermedad? No tengo idea, pero los oídos están conectados con Por eso la le boca. pregunto. Entonces, algo le pasa a las trompas de Eustaquio. Algo le debe pasar. ¿Ya? Cuando como muy rápido me ahogo. Te ahogan. Sí, pues sí. Como que se acostumbra. Claro, sí. ¿Ya? Entonces dice, los deportistas que hacen inmersiones a pulmón libre hiperventilan justo antes de sumergirse, porque esto les ayudará a contener la respiración por más tiempo. Entonces, eso está dado por la hiperventilación que acabamos de ver, el gráfico que veíamos. La hiperventilación permite guardar oxígeno, una mayor presión de oxígeno. Y entonces eso va a depender de las personas, de su capacidad pulmonar, de una serie de factores, ¿no? Bueno, eso es el sistema respiratorio. ¿Ah? ¿Terminaba de ver el sistema respiratorio? Y sí, eso es lo que yo les voy a ofrecer, el sistema respiratorio. Ahora, yo sé que están cansados y yo también.